Hoy traemos un tema recurrente, del cual se ha hablado mucho por estos días, pero no nos cansamos de decirlo. El tabaquismo es nocivo para la salud y totalmente prevenible. No se vaya de este mal hábito, conversamos hoy en Saludarte. El tabaquismo causa el cáncer, da mal aliento, mancha los dientes y muchas otras enfermedades más. El tabaquismo es una adicción que se produce por el consumo repetido o progresivo de nicotina, que genera dependencia, tolerancia y abstinencia y puede generar efectos secundarios nocivos para la salud, pero que esos efectos son evitables. Yo empecé de los 13 años a fumar por problemas de autoconfianza. Quería pertenecer a un grupo social, me era muy difícil familiarizarme con las demás personas y por esa vía fue que yo fui entrando a lo que es la adicción al tabaquismo. Ya después de eso me es muy difícil volver a ser una persona que no fuma, o sea, deshacerme de ese hábito. Entonces te diste cuenta que el tabaquismo no era nada saludable. Sí, yo desde muy pequeño siempre veía los podcasts que hacen en las televisiones, no fumar, no a la primera dosis, mejor no empezar. Pero a esa edad yo no tenía conciencia de realmente la magnitud de ese problema. Y yo era muy rebelde, un muchacho que ya venía con trauma de la infancia, con problemas de conducta. Y esa personalidad de rebeldía me decían que no lo hiciera y era cuando más yo quería hacerlo para demostrarle que yo sí podía valerme por mí mismo, para demostrarle una personalidad que no era la mía y eso me trajo muchos problemas. ¿Qué causas produce el tabaquismo? Las causas del tabaquismo son multifactoriales. Hay varios factores que intervienen en la interacción, como son familiares, sociales, individuales o personológicos y biológicos. A nivel familiar, una de las causas puede ser la actitud de tolerancia incondicionada de los familiares ante el consumo de otros familiares y los niños o los adolescentes pueden tomar eso como modelo, como una conducta aceptable dentro del contexto familiar y después posteriormente pueden reproducir esa conducta. También a nivel genético biológico se han asociado determinados genes con, por ejemplo, con el primer cigarrillo, produce mareo en el primer consumo, se asocia un gen que se le asigna un número o una codificación que es la 3B. También se asocia una sensación placentera, que se le asocia al gen 5A. Y así sucesivamente. Existen estudios en el NIDA, en el Instituto Nacional de Adicciones y Enfermedades de Estados Unidos, donde se han realizado estos estudios que a nivel de marcador genético pueden existir esas causas. A nivel social existen también la propaganda de los medios masivos a través del cine, de las películas, de artistas famosos o estrellas, donde se promueve el consumo de tabaco y eso también es un factor que influye por identificación de los jóvenes, de las personas con esa figura pública o popular. También se asocia a glamour o a moda o a ese tipo de actitudes también. Los grupos etarios también a nivel social de los adolescentes, cuando para pertenecer a un grupo a veces los adolescentes retan a otros o a experimentar o por curiosidad. También los adolescentes se inician cuando los padres son sobreprotectores o muy autoritarios. El adolescente puede asumir una conducta de rebeldía asumiendo el consumo. Y por eso es importante desde muy joven hacer esa conciencia desde el ámbito familiar, crearle esos conocimientos a los hijos, porque yo pienso que la familia no es un factor determinante, pero sí muy influencial en eso mismo de desarrollar hábitos. Por ejemplo, yo tenía muchos miedos desde pequeño, muchos traumas de pequeño, desde mi crianza, y todas esas cosas me fueron degenerando la personalidad. Y
como que busqué refugio en algo y lo encontré en el tabaquismo. Claro, en ese entonces yo era como un corderito que iba al matadero, que no sabía que el daño o en el gran problema que me iba a meter en ese momento. ¿Sabías que el tabaquismo puede ser una puerta abierta para el consumo de otras sustancias? Sí, el tabaquismo, por lo menos en mi caso, sí me abrió la puerta a otras adicciones. Ya me sumergí en ese mundo de cosas negativas y entonces ese fue el primer paso. Como es una droga que no modifica la conducta, que no enajena la mente y además es legal, entonces es como una droga portera a las demás drogas ilícitas que sí modifican la conducta, que sí cambian los estados de ánimo, que son mucho más dañinas en el sentido de que te degeneran por completo la personalidad y te crean un daño en todos los ámbitos de tu vida, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo laboral. ¿Cuáles son los efectos del tabaquismo para la salud? Entre los efectos del tabaquismo para la salud, en el caso de las mujeres embarazadas o en periodo de gestación, si la mujer consume nicotina en ese periodo, se puede producir o puede tener bebés o pueden nacer con bajo peso. Otro de los efectos son enfermedades pulmonares, enfermedades relacionadas con las arterias periféricas del cuerpo, porque puede producir tupición o disminución de los conductos arteriales, enfermedades relacionadas con el corazón o cardiopatía. También uno de los cánceres más comunes son los cánceres bucales y pueden producir también sensaciones en las encías como gingivitis o los dientes se pueden ir aflojando hasta que hay un momento que se caen porque los huesos se empiezan a descalcificar. ¿Y cuándo y por qué decidiste buscar ayuda? Bueno, yo decidí buscar ayuda por mí mismo, primeramente, porque me sentí que me faltaba el aire. Cuando hacía algún deporte me sentía muy agitado, incluso a veces caía atrás de la guagua y me sentía con falta de aire así. Y sentí problemas en la respiración, sentí un catarro recogido que no se me quitaba. Y todo eso fue producto del cigarro. Y entonces me di cuenta de que me estaba causando daño físico y me preocupé. Y entonces opté por tomar medidas y así lo hice. Dejar de fumar puede tener beneficios significativos para la salud, independientemente del tiempo que se haya fumado. Si estás buscando ayuda para dejarlo, hay recursos disponibles, como son las líneas directas, la atención con psicólogos, psiquiatras y terapias de grupo en cada municipio del país, en todos los centros de salud mental. Tuve una mente receptiva porque para poder adquirir esos conocimientos, para dar ese paso, hay que ir primeramente rendido, con una convicción realmente de que uno quiere dejar eso, no como para dejarlo por un tiempo y después volver, así no funciona. Así cada vez que lo vuelvo a coger, incluso lo experimenté en un tiempo donde lo dejé por un tiempo y digo, bueno, uno solo no me va a hacer nada. Y lo fumaba y ya después no podía parar, porque ya me había creado una condición adictiva que no se quita así como si nada. Una adicción es incurable, una adicción es una enfermedad que es para toda la vida. ¿Cómo se puede evitar el hábito de fumar? Primero tomando conciencia de que hay una dependencia, sentir la motivación y la disposición también para abandonar el consumo y que la persona sea consciente de los daños no solo físicos desde el punto de vista de la salud, sino también psicológicos o a nivel emocional que puede producir. Ese es el primer paso. El segundo paso, buscar ayuda profesional si la persona lo elige o como hay otros estudios también que se han realizado, que las personas se sienten más motivadas a abandonar el consumo de nicotina y de otro tipo de sustancias por su propia cuenta a través de libros de autoayuda o con otros recursos en lugar de buscar ayuda profesional.
después que la persona asume esa conciencia, mantenga la motivación y la voluntad por mantenerse sin consumir, porque se estima que del 70 al 80% de las personas que dejan de fumar en los primeros 6 meses, que en esos primeros 6 meses puede ocurrir una recaída y está entre ese porcentaje. Es usual o es común que la nicotina se asocie con la cafeína, con el alcohol en determinados sitios, lugares, diversiones y también con drogas ilegales como la sustancia llamada químico. Por eso es muy bueno advertirle a los jóvenes. Sí, claro, porque la nicotina puede llevar al consumo de esas sustancias ilícitas. Incluso sin haberlo pensado o sin haberlo planificado, involuntariamente te puede llevar a buscar otro tipo de sustancias. Realmente es muy dañino, o sea, te daña todas las áreas de la vida, tanto en lo personal hasta en lo laboral. Incluso hay trabajos donde no permiten que las personas fumen. Hay parejas que no les gustan que su pareja fume. Incluso hay problemas incluso hasta en la virilidad del hombre, por ejemplo. Y así muchos otros problemas más que crea el tabaquismo, que desafortunadamente todos son críticos. ¿Te diste cuenta entonces de que es muy importante el eslogan de mejor no empezar? Mejor no empezar. Cuando uno logra experimentar el bienestar o experimentar emociones positivas sin acudir a sustancias o a algún medio artificial para sentir eso, ya eso es un indicador de madurez emocional. ¿Por qué? Porque estoy gestionando mis propias emociones y estoy buscando esos estados o esas sensaciones por vías más saludables, que no solo me generan bienestar a mí, sino también que cuidan mi cuerpo, y también le estoy transmitiendo ese mensaje a otros jóvenes a través de mi comportamiento y de mi ejemplo. Escucha, te lo proponemos. Hoy puede ser el mejor día para que elimines el tabaquismo. Sí, justo ahora, antes que un especialista te lo prohíba debido a que hayas enfermado por este mal hábito. La prevención es la respuesta para todos los daños que ocasiona esta adicción. Busca ayuda. Tú puedes. Por hoy es todo. La próxima semana, no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.